Hytale ha compartido varias imágenes del menú principal del juego y ha filtrado pistas de la skin cosmética exclusiva del pack de compra y de la que quizás será la mazmorra que haremos en el Early Access. Hemos encontrado muchísimas pistas en blog post, archivos, imágenes y vídeos que nadie ha descubierto y creemos que es la sorpresa que nos había prometido Simon para la salida de Hytale. En el menú principal está nuestro avatar creado con un fondo que se ha confirmado que será aleatorio. Podemos ver a la izquierda distintos apartados que podemos seleccionar y parece que de momento hay 3 modos de juego. Worlds, que será el mundo creativo y aventura, minijuegos, algo totalmente inesperado ya que vendrán para después del Early Access, por lo que suponemos que simplemente lo han dejado ya creado, y servers, donde podremos ir a las creaciones de otras personas y quizá también a la capital. La cuarta pestaña es Mi avatar, donde podremos customizar nuestro personaje. En la siguiente imagen podemos ver el apartado Mundos, con 4 creados por Simon. El primero parece un testeo de mundo, el segundo diríamos que es la sorpresa, el tercero es una batalla con miles de zombies con un rifle, y el cuarto es un 100 dragones de hielo versus un avatar. Fijaos ahora en cómo se llama el segundo mundo, Cursebreaker, con 2 puntitos al final. El mismo nombre que Hytale ha dejado claro que va a ser muy importante en el juego por el significado que tiene romper la maldición tanto dentro de Hytale como fuera al haber logrado que el juego salga, y que por eso el tercer pack de pago de $69,99 también se llama así. Además, si prestamos atención, este mundo lo creó Simon 2 minutos antes de subir la imagen, por lo que aún es más sospechoso. Pero esto no es todo. Si hacemos zoom en la imagen, vemos una habitación oscura con una estatua que ya hemos visto antes en otro sitio, y que tiene un cofre de loot al lado. En la página web de Hytale se subió un blog post en julio de 2022 donde aparece este vídeo. Es un archivo que cuando se guarda tiene el nombre de Dungeon, y además también aparece la misma figura que ha sacado Simon en la imagen. Esta figura tiene varios símbolos que aparecen también en una de las facciones principales de Hytale y que está asociada al elemento del vacío, y por tanto muy posiblemente con Varin, una de las figuras más importantes del lore del juego. Pero no solo eso, en la imagen de Simon vemos muchos elementos que son iguales al vídeo del blog post, empezando por las estructuras de piedra, las estalactitas de hielo, las raíces que cuelgan en el techo, además de los colores asociados a la corrupción. Y todos estos detalles pertenecen a la helada zona 3, donde está la facción de los Outlanders, pero las coincidencias van a más allá. Si volvemos a mirar un blog post que Hytale sacó en julio de 2019 sobre los Outlanders, describen esta facción de humanos como hostiles, defensivos y territoriales. Y lo interesante es que por la noche, las hogueras de los Outlanders arden con un verde muy intenso mientras realizan rituales. Y quizá no es casualidad que hace unos días Hytale publicara una imagen de esta misma facción haciendo un ritual oscuro dentro de una piscina de agua contaminada que ya pudimos ver antes en uno de los concept arts. Pero todavía hay más. En esa imagen que compartieron el Outlander que estaba siendo el objetivo del ritual, parecía tener algo extraño en su brazo izquierdo, unas marcas o mutaciones de la magia que usa esta facción. Este Outlander ya lo habíamos visto también en uno de los vídeos que compartieron hace años. Es el que tenía un brazo de cangrejo y aparecía saliendo de un lugar desconocido y que podríamos no saber dónde está. Pero si prestamos atención al cielo, podemos ver cómo se trata de la zona 3, ya que se caracteriza por tener un cielo de auroras boreales. Pero lo más increíble de todo esto es que podríamos conocer desde hace 7 años el boss final de esta mazmorra, y sería el Outlander gigante con espada pesada que aparece en el tráiler. ¿Y cómo sabemos que podría ser él? Pues porque si os fijáis en todas las imágenes, vídeos e incluso el tráiler, todas las zonas de los Outlanders tienen características comunes con estructuras de piedras, raíces moradas, humos verdes y morados y cadenas. Así que aunque no está confirmado, hay demasiados detalles que encajan. La estatua, los símbolos, los colores, las raíces, el hielo, la corrupción, los rituales, las mutaciones y hasta la coincidencia con el boss del tráiler. Todo apunta a que este mundo Cursebreaker podría esconder una de las primeras mazmorras Outlander de la zona 3. Y cuando pensábamos que ya no podían haber más pistas, en una simple imagen del menú, resulta que todavía hay un leak más. Porque si miras el avatar de Simon, es la skin que podría venir con el pack Supporter, que es la de $34,99. Si os fijáis, es exactamente la misma ropa que lleva el avatar de la izquierda, un conjunto estilo cowboy mezclado con detalles tribales con cráneos de animales de la zona 2. Cuando pones las dos imágenes una al lado de la otra, se ve enseguida que es el mismo set, así que queda claro que estos cosméticos no son simples concept arts, sino que ya están dentro del juego y Simon los está usando directamente en su propio personaje. Parece que Hytale está enseñando poco a poco con imágenes los distintos cosméticos de cada pack. El primer cosmético revelado fue la capa natural en el vídeo del creativo, y ahora tenemos el outfit completo del segundo dentro del menú principal. Todavía quedan cosméticos de los 3 packs por enseñar, así que preparaos y suscribiros.